Nos encontramos, hermanos, celebrando la octava de Navidad. Ayer fiesta de San Esteban, primer mártir de la era cristiana. Hoy fiesta de San Juan Evangelista. Leemos justamente del Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena va al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro. Llega corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo al que Jesús amaba y les dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio las sábanas en el suelo, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, que le seguía, y entró en el sepulcro. Observó los lienzos en el suelo y el sudario que le había envuelto la cabeza, no en el suelo, con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Siempre al escuchar este Evangelio, resalta el tema de que el otro discípulo, el que Jesús amaba, que en la tradición es identificado con el evangelista y apóstol Juan, llega primero pero no entra. Claro, aquí hay algunas cuestiones de la vida de la eclesiología de las primeras comunidades, las relaciones entre las primeras comunidades y diversas tradiciones cristológicas, que no es el momento de adentrarnos. Pero siempre se ha visto al apóstol Juan como alguien que corre en el amor, una suerte de místico, de gran contemplativo. Se lo ha identificado con el águila, ¿no? Que eleva sus brazos, sus alas, se deja llevar por el viento del espíritu y alcanza grandes alturas. Así su evangelio ha sido considerado un evangelio espiritual, con hondura en el misterio. Me parece interesante hoy concentrarnos más bien en la primera lectura que nos ofrece la liturgia de la primera carta de Juan, que dice de esta forma: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han palpado nuestras manos, es lo que les anunciamos, la palabra de vida. La vida se manifestó, la vimos, damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Lo que vimos y oímos se lo anunciamos también a ustedes para que compartan nuestra vida como nosotros la compartimos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que la alegría de ustedes sea completa. Cuando el apóstol Juan escribe la introducción a la primera carta, casi en paralelo con el prólogo del Evangelio, quiere atestiguar varias cosas. En primer lugar, que Jesucristo estaba junto al Padre, que es Dios, que es su palabra eterna. Pero en segundo lugar, que se ha manifestado el hecho de la encarnación del Verbo y que entonces han podido contemplarlo. Habla usando el lenguaje de los sentidos, han podido tocarlo, oírlo, verlo, hasta yo podría decir degustarlo, saborearlo, percibir su aroma, su perfume, su fragancia exquisita. Claro, uno piensa que en este sentido estamos en inferioridad de condiciones, pero no es así.
tantos han visto la manifestación del Verbo, pero no todos han creído, solo algunos. Por lo tanto, también los apóstoles han tenido que pasar de la manifestación según la carne a entrar en comunión con Él, a creer en Él, a una visión, experiencia en el espíritu del Verbo encarnado para reconocerlo, para aceptarlo como el Señor y Dios verdadero. Por lo tanto, nosotros también tenemos toda la posibilidad que tuvieron ellos en el espíritu de tocar, de oír, de gustar, de escuchar, de saborear al Verbo de Dios, de entrar en comunión con Él, de experimentar su manifestación hacia nosotros, su presencia gloriosa. Y esto es lo que los apóstoles anuncian, lo que ellos han experimentado, el encuentro que han tenido, el vínculo de relación con el Señor Jesús que sostienen. De ese vínculo, de esa relación, ellos tienen vida y vida en abundancia, la comparten e invitan a todos a esta vida para que la alegría y el gozo sean completos. Hermanos, yo creo que aquí tenemos una gran lección que aprender siempre como iglesia. No se trata de anunciar fórmulas, que está muy bien, es correcto enseñar a hablar con precisión, con exactitud del misterio de Dios. Lo hacemos mediante la teología, mediante la catequesis, pero sobre todo el cristianismo es un encuentro, una experiencia, una relación, un vínculo con Jesucristo. Y entonces el mejor testigo es aquel que puede dar testimonio, contar, narrar, poner en palabras, en gestos, en obras, en vida, su relación con el Señor. Debe ser manifiesto que uno lo conoce, que es conocido por Dios, que uno lo conoce por el amor, que ha estado sumergido, por así decirlo, en la persona de Jesucristo, en su presencia, que uno ha gustado de Él, ha estado con Él, ha convivido con Él y lo sigue haciendo. Ese testimonio es creíble, no un testimonio estéril, lejano y distante de como quien habla de cosas que no conoce personalmente, sino solo por dichos de otros, sino la experiencia personal de un encuentro que nos ha tocado y nos ha transformado la vida. Por lo tanto, si queremos anunciar el Evangelio con fecundidad, la primera tarea es adentrarnos en la persona de Jesucristo. Tocarlo, gustarlo, saborearlo, oírlo, contemplarlo. Ser nosotros del Señor, vivir sumergidos en su persona y en su presencia viva. En el fondo es un tema que parece reducido a demasiada simplicidad, pero es la espiritualidad, la vida en el espíritu, lo que hace creíble el testimonio. Es la persona que surge del encuentro con Jesucristo, que los demás pueden decir, este viene del misterio, este viene de ver a Dios, este ha contemplado su rostro, este habla con Dios. Ese testigo es creíble, cuenta lo que vive, comunica y comparte la vida que recibe y invita a entrar en esta comunión gozosa. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.